Bienvenidos a esta breve introducción a Overton, el índice de citación de políticas. Overton es la base de datos de políticas más grande del mundo que actualmente incluye más de 12 millones de documentos de políticas indexados en texto completo. Demostramos y localizamos citas de la literatura académica en documentos de políticas, así como las citas entre documentos de políticas. Nuestros usuarios suelen ser OIGs y ONGs, universidades, grupos de expertos, financiadores de investigación y editores, y nos usan para descubrir dónde su trabajo influye en las políticas. Overton tiene una gran diversidad de usos, pero vamos a centrarnos en los dos principales, que son el uso de Overton para comprender la influencia en políticas como una herramienta de citación. Puede generar informes sobre dónde se cita la investigación en políticas, ver autores de investigación que se citan en las políticas, puede identificar personas mencionadas en políticas que pueden haber proporcionado evidencia verbal o contribuido a un comité sin haber publicado un artículo académico formal para ser citado. Puede usar los datos de Overton para solicitudes de financiamiento, estudios de caso, subvenciones y otras funciones, lo que ayuda realmente a los investigadores a comprender y demostrar su impacto en la formulación de políticas. El otro uso principal de Overton es como herramienta de descubrimiento para la investigación y enseñanza. Puede acceder a documentos de políticas de todo el mundo para revisar políticas, identificar lagunas en la investigación y encontrar colaboradores, para la búsqueda de literatura gris en revisiones sistemáticas y de gran alcance, y ayudar a estudiantes a localizar dónde se mencionan en las políticas actuales los temas que están aprendiendo. También puede encontrar estudios de casos para la enseñanza que muestran cómo la investigación ha informado la formulación de políticas. Overton define un documento de política como cualquier documento escrito por o para responsables de la formulación de políticas, lo que nos proporciona una visión amplia del panorama de las políticas. Recopilamos documentos de políticas de gobiernos y organismos oficiales, OIGs, ONGs y grupos de expertos. Una fuente de políticas es un sitio web del cual se extraen documentos de políticas y algunas fuentes contienen documentos de múltiples organizaciones. Por ejemplo, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea es nuestra fuente de políticas y es el sitio web, pero contiene publicaciones de documentos de múltiples organizaciones, incluyendo el Centro Común de Investigación y el Tribunal General. Otro ejemplo sería el Gobierno del Reino Unido, donde las diferentes organizaciones corresponden a los distintos departamentos como el Departamento de Salud y Atención Social. Cubrimos 190 países y territorios con más de 2.100 fuentes y más de 31.000 organizaciones. La mayoría de las fuentes se revisan semanalmente para detectar nuevos documentos. Somos agnósticos en cuanto al idioma, por lo que los documentos son indexados, analizados y se pueden buscar en cualquier idioma. Los títulos y descripciones son traducidos al inglés, pero los documentos son completamente localizables en el idioma en que fueron escritos. Sin embargo, no traducimos los documentos en sí. Existen muchos tipos diferentes de documentos. Estos son los principales: documentos gubernamentales, libros blancos, transcripciones de audiencias, informes técnicos, informes de comités, declaraciones de posición, resúmenes de políticas, materiales educativos, guías clínicas y publicaciones de blogs, entre otros. En cuanto a la cobertura de datos, antes de 2012 la consideramos irregular debido a la disponibilidad limitada de documentos en la web. Entre 2012 y 2015, la cobertura es buena, y a partir de 2015 en adelante, la consideramos completa. En cuanto al procesamiento de los documentos de políticas, procesamos el texto completo de los documentos, identificando referencias, personas y temas, y vinculando los documentos de políticas con la investigación académica, la producción de los grupos de expertos y otras políticas. Existen tres modos principales de búsqueda que explicaremos en estos vídeos. El primero es la búsqueda de documentos de políticas por tema, institución, financiador de investigación y otros criterios. Puede usar la pestaña Personas para encontrar investigadores académicos cuyas publicaciones han sido citadas o han sido mencionadas en documentos de políticas.
O puede utilizar la pestaña de búsqueda de artículos académicos para encontrar los artículos que han sido citados en documentos de políticas. Puede explorar los resultados de búsqueda utilizando una variedad de filtros y diferentes formas de clasificación, y también puede exportar los resultados en varios formatos de archivo. Y con todo esto, podemos pasar a una demostración. Ahora que hemos explicado los datos que contiene Overton y hemos dado una breve introducción, pasaremos a una demostración. Vamos a mostrar cómo realizar búsquedas en Overton y recorreremos las tres pestañas principales: buscar documentos de políticas, buscar personas y buscar artículos académicos. Puede realizar búsquedas en Overton de la misma manera que lo haría en una base de datos académica. Puede usar palabras clave, títulos e incluso operadores booleanos en las búsquedas. Así que vamos a utilizar un pequeño término de búsqueda y realizar una búsqueda de documentos de políticas. Así que la interfaz es muy similar a la de muchas otras bases de datos académicas. Como puedes ver, tenemos casi 5.000 resultados para esta consulta en particular, y los filtros aparecen en el lado izquierdo de la pantalla. Si tiene una suscripción institucional, la institución a la que pertenece aparecerá en la parte superior, lo que permite filtrar rápidamente para ver solo el impacto de políticas relacionado con tu institución. Además, hay muchos otros filtros disponibles. Voy a destacar solo algunos de ellos sin entrar en detalles, pero tenemos fuentes clave. Podemos personalizar este según lo que considere como sus fuentes más relevantes. Tenemos tipo de documento. Si está realizando una revisión sistemática en el ámbito de la salud, por ejemplo, puede limitar la búsqueda solo a guías clínicas. Esto ahorrará mucho tiempo en una revisión sistemática. Países y territorios de origen de la fuente, años de publicación o de incorporación a la base de datos, etiquetas en las fuentes. Tenemos relación con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Citas de documentos financiados por una entidad. Estas últimas son opciones especialmente útiles para incluir en solicitudes de financiamiento y subvenciones, ya que te permiten ver qué están financiando los patrocinadores y cómo esto influye en la investigación. Lo mismo ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible, lo que hace que estas características sean muy valiosas para este tipo de análisis. También puede filtrar por fuentes de políticas citadas, medios de comunicación y otras opciones. Hay muchos filtros con los que puede experimentar según el propósito de su búsqueda en Overton. En particular, diría que Overton es muy útil para revisiones sistemáticas y para obtener información relevante para solicitudes de financiamiento y subvenciones. Si nos desplazamos hacia arriba y exploramos los documentos de políticas más detalladamente, podemos ver que tenemos bastantes aquí. Tiene la opción de guardar la búsqueda. Les recuerdo que si tiene una cuenta con nosotros, también puede ver un informe que exploraremos un poco más adelante, y puede exportar los resultados a archivos Excel, CSV o RIS, así que dispone de muchas opciones aquí. El botón de Explorar le ayuda a pasar de la lista de resultados a una vista más detallada. Puede que quiera ver las personas mencionadas o citadas en este documento. Sería una lista larga. O podría querer ver la investigación académica que cita este documento. Nuevamente, sería una lista muy larga sin agregar más filtros. Así que lo que vamos a hacer es explorar un documento de política un poco más detalladamente. Si hacemos clic en el título aquí, podemos ver que este documento de política ha sido citado por muchos otros documentos de política, y este documento cita 6 artículos académicos. Es importante destacar la diferencia aquí. Usamos la palabra artículos para referirnos a la investigación académica y documentos para los documentos de política, y esto será lo habitual en toda la plataforma. Podemos ver los temas en este documento, dónde se cita su investigación, y que la investigación está financiada por estos organismos particulares, como el Consejo de Investigación Médica, el ESRC
o el Wellcome Trust. Así que aquí podemos ver a los financiadores. En cuanto a las citas, podemos explorar los otros 23 documentos de política que se citan en este documento, lo que es una forma útil de ir saltando de un documento a otro. Además, podemos ver los nombres que han sido mencionados o reconocidos. Podría ver rápidamente esa sección para ver qué se menciona de mi referencia o cómo he sido mencionado allí también. Si nos desplazamos hacia abajo, los documentos de políticas siempre están marcados con una barra roja y los artículos académicos con una barra azul. Esto es una característica muy útil. Podemos resaltar los artículos, leer los artículos. Esto nos llevará fuera de Overton, al artículo en cuestión, y también podemos resaltar los documentos de políticas. En cuanto al documento de política en sí, puede descargar el PDF. Si hay más de un PDF, estarán aquí en una lista. O también podría vincularlo a su sitio web original de la fuente. También podemos ver un informe sobre estos documentos. Si quiero ver un informe sobre los documentos de política que citan este documento, puedo hacer clic en ellos y podemos ver la distribución por, principalmente, organizaciones intergubernamentales, OIGs del Reino Unido, los años de publicación, los tipos de fuentes de políticas y los financiadores de la investigación citada. Además, tenemos los temas de políticas, las instituciones citadas y, nuevamente, la que pertenece a tu institución siempre estará en la parte superior, aunque numéricamente no lo está, y las áreas temáticas de políticas y ODS a las que pertenece también. Así que este es un resumen útil de la información que puedes guardar o compartir a través de tu institución. Y nuevamente, podemos etiquetar esto para volver a ello más tarde. Pero si nos desplazamos hacia atrás, podemos explorar la función de informes con un poco más de detalle. Así que si reduzco un poco la búsqueda a solo documentos conectados con la Universidad de Arizona y luego veo un informe, podemos ver un poco más de información aquí. El número de documentos es mucho mayor. Puedo ver los años de publicación y se observa un aumento relativo en 2019. Luego hubo una brecha, posiblemente relacionada con el COVID, quién sabe. Y después ha vuelto a aumentar. Puedo ver los financiadores, que incluso podrían formar una solicitud de subvención, las fuentes de políticas, los temas, los editores, y el formato es relativamente consistente, por lo que el formato del informe se mantiene igual, generalmente, a lo largo del tiempo. Y de nuevo, también puede ver muchas categorías diferentes de los ODS, muchas de ellas relacionadas entre sí. Esto es respecto a los informes. Ahora saldremos de aquí. Y de nuevo, podremos guardar esta búsqueda y volver a ella más tarde, o ejecutar una nueva búsqueda, lo cual es muy útil si desea hacer una revisión sistemática en este caso. Eso es todo lo que quiero explorar con la pestaña de Documentos de política. Ahora pasaremos a la pestaña de Búsqueda de personas y luego a la pestaña de Artículos académicos. Así que ahora vamos a continuar con la pestaña de Personas. Hemos hecho nuestra búsqueda con nuestros términos clave y estamos conectados con la Universidad de Arizona. Podría ver los autores de la Universidad de Arizona que son citados con frecuencia o que se mencionan por nombre en estos resultados, específicamente coincidiendo con este término de búsqueda clave, o puedo explorar la pestaña de Personas con un poco más de detalle. Así que si vamos a la pestaña Personas, puede buscar un nombre individual o incluir una lista de nombres, y esta lista puede ser una mezcla de texto libre o un identificador de investigador, como un ORCID. Así que si agregamos estos, tenemos 3 nombres, y el ORCID de alguien. Si busco esos nombres,
Está realizando una búsqueda en Overton para los nombres proporcionados en la lista. Como puede ver, hay múltiples instancias de esos nombres, ya que estas personas han trabajado en otras instituciones, además de la Universidad de Arizona. No creamos perfiles de investigación personal, pero si quisiéramos explorar a una persona en particular y sabías que esta persona es la misma, por ejemplo, si sé que esta Diana y esta otra Diana son exactamente la misma persona, puedo seleccionar ambas y ver los documentos de política vinculados a esa persona. Podemos ver, por ejemplo, que hay 27 y 15 documentos relacionados con esa persona, y podemos ver todos esos documentos juntos. También podría exportar todos los nombres a un archivo CSV, guardar la búsqueda para estos nombres en particular, y si quisiera ver los resultados de un grupo completo, tal vez un grupo de investigación, esto es lo que haría. Buscaría una lista de nombres, me aseguraría de seleccionar a las personas correctas y exploraría esos documentos de política. Así que si sé que estos 56 perfiles son en realidad la misma persona, perfecto. Así que si selecciono a estos dos Steven, que eran nuestro identificador ORCID, puedo explorar los documentos con más detalle. Veamos los documentos de política vinculados a esas personas seleccionadas. Podemos ver que tenemos más de 1000 resultados. Así que estas personas son autores prolíficos y han sido citados en bastantes documentos de política. Y nuevamente, las mismas características que exploramos en la pestaña de documentos de política están presentes a lo largo de la plataforma. Así que tiene el botón para guardar la búsqueda, ver el informe, exportar los resultados y explorar aún más. Nuevamente, puede ir saltando de un campo de investigación a otro o de un documento a otro. Si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver muchos documentos. Si quiero regresar y solo ver su investigación académica, también podemos hacerlo. Selecciono esos nuevamente, exploro, y ahora tenemos artículos académicos. Entonces, nuevamente seleccionamos, y ahora tenemos los artículos académicos aquí, junto con el documento de política que los ha citado. Podemos desplazarnos hacia abajo y vemos muchos artículos académicos aquí. Y este en particular es citado por más de una política. Cuando se trata de citas, cualquier cosa que diga, por ejemplo, citada por 6, significa que este artículo académico ha sido citado por 6 documentos de política. No tiene que tener en cuenta otros artículos académicos que citen este artículo. Solo se consideran las citas en documentos de política. Así que si quisiera investigar un poco más sobre esto, podría hacer clic en el número 6 y ver todos los documentos de política que citaron este artículo académico. Podemos ver Planetary Health, Identifying a Safe and Just Corridor, y nuevamente, esta política cita ese trabajo académico. Es una forma de explorar cada documento de política que cita tu trabajo. Esto es así si fueras un autor individual o un grupo de investigadores. Si volvemos hacia atrás, una vez más, realmente eso es lo esencial de la pestaña de personas. Bastante sencillo. Puede ver que hay destacados temas y fuentes clave específicas, como el Gobierno del Reino Unido, el Comité Selecto del Parlamento del Reino Unido, y también puede ver un panorama de los años, así como el porcentaje de fuentes que están citando a estas personas. Así que esto es bastante sencillo en términos de búsqueda de personas. También puede explorar artículos académicos relacionados con una persona
pero eso lo veremos en la pestaña de Artículos académicos. Finalmente, vamos a explorar la pestaña de Búsqueda de artículos académicos. Puede usar palabras clave, puede usar su cadena de búsqueda de la misma manera que lo hizo antes para los documentos de política y como lo haría para una base de datos académica. Pero también puede buscar por grupos de DOIs. Y esto puede ser especialmente útil para agregar otra capa a su revisión sistemática. Entonces, si ya ha realizado una búsqueda y ha aplicado todos sus filtros, y lo ha hecho en una base de datos académica, y exportado la lista de resultados que ha obtenido, puede exportar esos DOIs y agregarlos a Overton para buscarlos aquí. Así que tengo una lista de DOIs y busco estos identificadores. Entonces, tenemos 56 de los 57 artículos que he buscado. Y lo que esto significa es que de esos 57 artículos académicos, 56 de ellos han sido citados en políticas. Hay un artículo académico, allí en algún lugar, que aún no ha sido citado en políticas. Lo que podemos hacer aquí es guardar esa búsqueda y luego volver a ejecutarla. Como puede ver aquí, tenemos muchos artículos académicos que dicen que han sido citados por uno. Es decir, han sido citados por un documento de política. Así que hay muchos de ellos y todos parecen ser relativamente sencillos, con áreas temáticas similares. Son los que hemos identificado desde nuestra base de datos académica como artículos académicos que nos interesan en nuestra revisión sistemática. Lo que podemos hacer entonces para agregar una capa a esta revisión sistemática es ir a explorar y ver la política que cita esos artículos. Sabemos que serán relevantes para nuestra área temática, porque han sido citados. Aquí tenemos casi 600 documentos de política que han citado uno de los artículos académicos que hemos buscado e identificado como relevante para nuestra área temática. Así que creo que es una forma realmente útil de agregar profundidad y amplitud a un tema de investigación y a una revisión sistemática. Así que si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver todos estos documentos de política y el artículo académico que han citado. Podemos etiquetarlos, descargar los PDF y, nuevamente, si queremos guardar estos documentos de política, también podemos exportarlos a un archivo RIS para agregarlos a nuestra lista de referencias, bibliografía o cualquier software de citas que tengamos. Podemos explorar esto un poco más en detalle e incluso hacer más conexiones, pero buscar artículos académicos usando DOIs es una forma fantástica de mejorar tu revisión sistemática y buscar literatura gris, mejorando la búsqueda de literatura gris, utilizando los métodos que ya usa en la base de datos académicas. Y de nuevo, tiene filtros que puede usar y aplicar en el lado izquierdo también. Así que esta es una introducción breve y rápida a Overton. Hay muchas características, etiquetas y pequeños filtros que puede usar para jugar con ellos que no he cubierto, pero esto le da una buena visión general de cómo usarlo y algunos ejemplos de lo que puede hacer con él. Gracias por ver este tutorial. Si quieres saber más, por favor, consulta nuestras páginas de ayuda o envíanos un correo electrónico a support@overton.io. Muchas gracias.